Very quickly introduce the panelists. So to the far end of the table is my colleague Alejandro Corda from Argentina. He's one of the researchers of the consortium. And then there is Lisa Sanchez from México Unido contra la Delincuencia, a Mexican-based human rights organization. And then there's Diego Olivera from the Uruguayan government, and Rose Maribel Antoine from CARICOM. We will have from 5 to 7 minutes for each speaker, and I ask you to bear in mind this time so that we hopefully have time for questions from the panel. And I'll last note that there is translation, so both Alejandro and Diego will be presenting in Spanish, and if you want, there is translation to English. So with that, I give it over to Alejandro, and you have 7 minutes, Alejandro, and welcome. Gracias, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Corda, soy de Argentina, pertenezco a una ONG llamada Intercambios y también integro el colectivo de estudios Drogas y Derecho. Dentro de ese colectivo, siguiente por favor. Next. Okay. El colectivo de estudios Drogas y Derechos está integrado por varios investigadores de Latinoamérica. Ahí están más o menos expresados, somos unos 11 países actualmente y es nuestra quinta etapa de investigación con eje en cannabis. Acá, nuestra forma de trabajo es hacer informes por cada país y después alimentar un informe regional que estamos elaborando en este momento, y es un poco de eso de lo que les vengo a hablar. Este es el informe de Argentina que he hecho yo, pero también está el de México, que acá no está, pero también está disponible relativo al tema de cannabis. Principalmente el estudio muestra que el cannabis en Latinoamérica llegó con los esclavos que vinieron de África con el mercado de esclavos en el siglo XVI, pero no solo mediante el mercado de esclavos llegó, sino también con la colonización. En las colonias españolas se desarrolló el cannabis, especialmente por su fibra, pero también el cannabis se utilizó en Latinoamérica entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX con distintos usos medicinales. Acá hay una publicación de Argentina de fines del siglo XIX donde se publicitaba el cannabis dentro de las opciones farmacéuticas. Respecto de la legislación, al igual que en otras partes del mundo, la legislación sobre estas sustancias comienza primero administrativamente y luego penalmente alrededor de la década del 20 del siglo XX, primero con controles administrativos y luego con controles penales, pero hay que señalar una particularidad vinculada a esto, y es que en algunos países el cannabis entra en un segundo momento, así como pasa con el sistema de fiscalización internacional. Incluso en algunos países recién en la década del 60, después de la Convención Única, existen regulaciones sobre estas sustancias. Quiero avanzar rápido para no aburrir, pero es luego de la Convención Única que la legislación en los países se empieza a uniformar, a ser bastante común, y obviamente con el avance del siglo XX se agravan las penas. En las décadas siguientes comienza un fenómeno de crear, sobre todo en la década del 70, y vinculado con lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional, vinculada a la persecución de los movimientos, ciertos movimientos juveniles que utilizaban la violencia como forma de acción política. En esa conjunción es que aparecen las primeras leyes especiales de drogas en la región, y sobre todo con eje en cannabis. Luego en la década del 80, en la década del 90, las legislaciones se hacen mucho más rigurosas, se elevan las penas, y en las últimas décadas se advierten como movimientos, por un lado, encontrados. Por un lado, se vuelven a agravar las penas, pero algunas legislaciones empiezan a incorporar algunos elementos para establecer algún tipo de proporcionalidad entre los actores. Incluso empiezan a aparecer algunas sustancias demonio, entre ellas, por un lado, las cocaínas fumables, y por el otro lado, el cannabis de alto poder psicoactivo. Como característica, ahí tenemos que el cannabis termina teniendo el mismo control que el resto de las sustancias.
hay penas desproporcionadas, los usuarios aparecen criminalizados, muchas veces bajo la figura de posesión simple, e incluso muchas veces confundiéndolos con actores del tráfico. ¿Qué más? Si bien se establecen en algunos países, como decía, a partir de la proporcionalidad, sistemas de umbrales, los sistemas de umbrales son más bien, las cantidades que permiten son más bien escasas, y esto es un problema porque sigue criminalizando usuarios por encima de esas escasas cantidades y los criminaliza como actores del tráfico. Esto es un verdadero problema. Y otro problema también tiene que ver con el cultivo de cannabis. Muchas personas empiezan a cultivar cannabis para propio consumo y muchas veces las legislaciones no discriminan esa situación y lo tratan como un delito de tráfico más. Y como dijimos antes, al tener penas desproporcionadas, los autocultivadores de cannabis terminan siendo tratados como traficantes de drogas. ¿Qué más? Bueno, las principales consecuencias, digamos, todo este fenómeno ha generado escasa información en nuestros países respecto al cannabis. Esto sí cabe señalar, pese a ello, la escasa información que tenemos muestra que la mayor actividad de aplicación de la ley recae sobre conductas vinculadas al cannabis. O sea, en nuestros países, no en todos, pero en la mayoría de nuestros países, la aplicación de la ley penal es igual a la persecución de cannabis. También estas leyes de cannabis han hecho que las agencias, sobre todo las agencias policiales, tengan una herramienta para determinar determinadas poblaciones, sobre todo jóvenes, que transitan en espacios urbanos de forma no conflictiva, y las agencias judiciales han tenido una respuesta oscilante. Por momento han avalado esas prácticas policiales y por momento les han puesto límites. Tenemos varios casos en Colombia, en Argentina, últimamente en México, pero la respuesta de las agencias judiciales es ambigua. Bueno, y esto que decíamos antes, equiparación de los usuarios y cultivadores perseguidos como traficantes. Con relación al consumo, este es otro aspecto que tratamos, digamos, es la sustancia más consumida, esto no es ninguna novedad, pero siempre debajo de las sustancias legales, el alcohol y el tabaco. Los datos sobre mortalidad y morbilidad son casi inexistentes o mínimos, pero insisto que muchas veces faltan estos datos en nuestros países. Los niveles de dependencia son similares a los del alcohol, en el caso del cannabis, y hay una particularidad que está presentando Chile. Chile es uno de los que tienen mayores niveles de consumo en la región, y hay una particularidad porque mientras va cada vez hay menos cannabis prensado y hay cada vez más cannabis, lo que ellos llaman verde, más cannabis en flor, más cannabis en cogollo, y eso aparece asociado o uno puede plantear si no está asociado con otros datos que muestran que en Chile está bajando el consumo problemático de cannabis. Esto es un interrogante, una hipótesis, no es una afirmación, pero hay datos que muestran que estos dos fenómenos se presentan en un mismo tiempo. Uruguay es el otro gran interrogante, todavía no tenemos datos al respecto, pero es una hipótesis a revisar. Bueno, el fenómeno de cannabis medicinal es un fenómeno que se presentó en la región en los últimos años, 2014, 2015. Acá hay algo para señalar jurídicamente, porque si bien muchos países sancionaron leyes sobre cannabis medicinal, muchos otros no han necesitado de eso precisamente porque las propias convenciones autorizan el uso médico y científico y simplemente se han limitado a reformular algunas normas administrativas. Pero se dan los dos fenómenos. Ahí hay algunos datos sobre las últimas reformas en los últimos países, pero las legislaciones sobre cannabis medicinal están resultando insuficientes porque no recogen la realidad preexistente. También en nuestros países hay importantes movimientos canábicos, personas que se asocian y defienden su uso de cannabis, su cultivo de cannabis, y demandan no solo que los dejen de perseguir con la ley penal, sino que se establezca algún sistema de regulación que les permita de alguna forma realizar sus actividades. Hay que señalar que este movimiento de cannabis medicinal en algún sentido fue el que este movimiento de cannabis fue el que en algún sentido atendió la demanda de cannabis medicinal, y precisamente como las leyes no logran receptar esa realidad,
han tenido que ser los propios usuarios y cultivadores de cannabis los que han orientado de alguna forma esta necesidad de muchas personas de recurrir al cannabis como una herramienta medicinal. Voy terminando. Bueno, esta es una foto de una marcha de Buenos Aires. Como ven, el movimiento canábico en Buenos Aires es bastante importante. Los mercados, simplemente señalar la coexistencia de los grandes países que cultivan cannabis, Paraguay, México, Jamaica, Colombia, con los cultivos que se empiezan a hacer, con los cultivos domésticos que empiezan a coexistir, y bueno, sobre todo en algunos lugares movilizados por el tema de cannabis medicinal, y también señalar digamos, el rol de este movimiento canábico, las propias personas que autocultivan, que de a poco van generando un espacio. Para finalizar, bueno, hay como una relectura del cannabis, en parte por este movimiento canábico, sigue primando la respuesta penal, avanzan regulaciones, como en el caso de Uruguay, como en el caso de Canadá, como en el caso de Estados Unidos. Las regulaciones sobre cannabis medicinal son más bien limitadas, no alcanzan a recoger la realidad, y bueno, precisamente por esto es necesario que empecemos a revisar este estatus y la forma en que regulamos este tema. Creo que con esto termino. Muchas gracias. Thank you, Alejandro. And this report that he's mentioning will be published sometime this year, so be sure to check out the website of the Research Consortium of the Drugs and the Law. And now we're going to move to Diego, that I think is going to speak to many of the things that Uruguay as a country was trying to solve within use and traffic of cannabis that have been addressed by this report from the SED, were the things that the government was trying to eliminate, those social harms and social consequences of prohibition, were the things that Uruguay wanted to go beyond. So thank you, Diego, and welcome. Gracias, Isabel. Hola. Gracias, Isabel. Gracias, Wola, por la invitación a este panel tan interesante. Mi nombre es Diego Olivera, soy de Uruguay, soy el secretario nacional de drogas de Uruguay e integro el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Básicamente, en esta presentación quiero señalar, hacer un briefing de nuestra ley, cuál es el alcance de la ley que regula el mercado de cannabis, indicar cuáles son los impactos que la aplicación de esta ley ha tenido y, por otra parte, cuáles son los desafíos que enfrentamos para el desarrollo futuro. La ley 19.172 fue aprobada en el 2013, cumplió el pasado diciembre 5 años y es una ley que establece la estructura jurídica para el control y la regulación del cannabis y sus derivados por parte del Estado. Es una regulación donde la órbita pública tiene un peso central en el despliegue de toda la estrategia. Está estructurada en torno a un enfoque de salud pública, reducción de daños y derechos humanos. Tanto la exposición de motivos como el articulado de la ley es muy claro en que las definiciones tienen esta base conceptual y política. Tiene como gran objetivo, y la agenda de regulación del cannabis en Uruguay está fuertemente impulsada por la reducción de la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. Se diseña como una estrategia para minimizar el impacto negativo que el desarrollo de los mercados ilegales de drogas han tenido en nuestro país. Y tiene un componente que nosotros entendemos que es muy importante, que es la creación de una institucionalidad específica para llevar adelante la regulación, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay. ¿Qué es este instituto? Es una persona pública de derecho público, pero no estatal, no está incluida en la administración central, sino que tiene un nivel importante de autonomía para poder desarrollar todas sus actividades. Tiene como cometido regular y fiscalizar todas las actividades que están contempladas en la ley, desde la plantación hasta el expendio, en sus diferentes vías o áreas, lo industrial, lo medicinal, la investigación científica y el uso no medicinal. También el IRCA está encargado de promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y daños relacionados al uso problemático del cannabis y asesorar al Poder Ejecutivo en el desarrollo de esta política. Su estructura, y paso rápido por esto, es una junta directiva de 4 miembros. La Secretaría Nacional de Drogas preside esta junta directiva.
tiene un cargo de dirección ejecutiva y tiene un Consejo Nacional Honorario integrado por distintas instituciones públicas, pero también los actores privados organizados colectivamente que son convocados al Consejo Nacional Honorario. Como les decía, la ley surge en el marco de la agenda de los mercados ilegales de drogas y por lo tanto, sobre todo asociada a la comercialización del cannabis para uso no medicinal, pero es de amplio espectro e incorpora la investigación científica y los usos medicinales, que era un tema que en el 2013 no estaba en agenda en Uruguay, pero realmente hoy en día se ha convertido en un tema de importantísima relevancia en nuestro país, de la mano de el creciente desarrollo de una industria, y afortunadamente estos usos, tanto científicos como medicinales, están incorporados en la ley, y el IRCA ha otorgado hasta el momento 16 licencias para desarrollar cultivos con más de 1% de THC relacionados a la industrialización y la investigación científica. Por otra parte, hay una reglamentación que se desprende de la ley, que es específica para regular la actividad industrial o la actividad desarrollada con cultivos de menos de 1% de THC. El Ministerio de Agricultura, junto con el IRCA, desarrollan toda la actividad de regulación y control de lo que es el cáñamo industrial, y actualmente hay 15 autorizaciones otorgadas para cultivar en una superficie algo mayor a las 1000 hectáreas. En lo que refiere al uso no medicinal, nuestra ley dispone de la coexistencia de 3 vías de acceso: el cultivo doméstico de hasta 6 plantas de efecto o de capacidad psicoactiva. Hay 7.000 personas registradas para desarrollar este tipo de cultivos. Los clubes sociales o clubes de membresía, que tienen un máximo de 45 miembros, y hay unas 3.000 personas involucradas en 115 clubes de membresía que están habilitados, y la comercialización a través de farmacias, que involucra ya a algo más de 35.000 personas. Es importante decir que cada una de estas vías son excluyentes, los usuarios pueden elegir una sola de ellas, y para poder ejercer su derecho a acceder al cannabis se les requiere un registro personal en oficinas del Correo Nacional. Las condiciones es ser uruguayo, uruguaya, mayor de 18 años, o personas extranjeras con residencia legal permanente en nuestro país. En el 2017, julio del 2017, comenzó la venta de cannabis psicoactivo para uso no médico en 17 puntos en distintos lugares del país. Son 17 farmacias que comercializan. Todavía el alcance es limitado, y obviamente es uno de los desafíos que Uruguay tiene, el despliegue homogéneo de esta comercialización en todo el país. Hay únicamente 2 empresas que producen el cannabis para distribuir en estas farmacias, a lo cual pretendemos sumar 3 empresas adicionales este año, para lo cual hay abierto un llamado específico. El IRCA gestiona un sistema de trazabilidad de ciclo completo, desde la selección de las variedades hasta la distribución del cannabis envasado en los puntos de venta. Hay estrictos controles de calidad tanto en el proceso como en las condiciones físico-químicas y microbiológicas del producto final, y hay una robusta estructura legal y tecnológica para resguardar los datos personales de las personas que se registran. Los principales impactos, y con esto vamos cerrando: en términos de salud y bienestar, hay 50.000 usuarios de cannabis, esto es alrededor de un 50% de la demanda de cannabis en nuestro país, que cuentan con una vía segura de acceso al cannabis, disminuyendo los daños asociados al vínculo con el mercado ilegal, tanto en términos de su seguridad personal como de las condiciones o de las pobres condiciones en las que se encuentra el cannabis en el circuito ilegal y la oferta de otras sustancias más peligrosas. En términos de educación y bienestar, en nuestro país se ha dado en estos últimos años un gran debate público sobre los efectos de la guerra a las drogas y el desarrollo de enfoques alternativos, y se ha desarrollado un plan de educación y promoción de salud sobre drogas de gran alcance en el sistema de educación.
se ha desarrollado en términos de desarrollo productivo, se ha impulsado un desarrollo económico que ha generado empleos de calidad e inversión para nuestro país, fundamentalmente en el sector del cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Y en términos de paz y justicia, recursos equivalentes a más de 22 millones de dólares fueron apartados del narcotráfico y las organizaciones criminales. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos en este momento? Completar el proceso de expansión del mercado regulado de manera tal de completar la eliminación o el desplazamiento de las actividades de tráfico ilícito de marihuana en nuestro país, continuar desarrollando las acciones en el campo de la educación y la promoción de la salud, que es otro de los mandatos centrales de esta ley, y aportar al desarrollo productivo en las áreas de los usos industriales, diversificar y mejorar la accesibilidad a productos para la salud, retomando una de las cuestiones que traía Alejandro, el tema de la accesibilidad a los productos terapéuticos y medicinales. Consolidar el cambio cultural relacionado al enfoque de la regulación responsable, incrementar la capacidad del Estado para abordar el conjunto de desafíos de innovación que implica el despliegue de esta normativa y proteger una regulación que proteja efectivamente a nuestros ciudadanos, nuestra salud y nuestras democracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. I think that I was at the 5-year conference that was held in December on the anniversary of the cannabis law, and I think that the biggest shift is seeing how citizens that had been previously unengaged with the state because they only were engaged with the police are now part of the state and of the process. So this is an exciting experiment to see. Now we're going to move to Mexico and what is happening and looking into the future, because it's mostly what will be happening during the next years. We hope it will. Lisa has, at the last minute, decided to speak in Spanish, so please also bear in your interpreters' machines. Just for the sake of time, because if I speak in English, it will take twice as long and we have very little time. So I will continue the presentation in Spanish if you don't mind. México es uno de los países que se ha sumado, digamos, a esta oleada de más de 40 jurisdicciones alrededor del mundo que ya cuentan con algún tipo de regulación para garantizar la producción, la comercialización y el acceso a productos derivados del cannabis para fines medicinales, y es uno de los países que está explorando la posibilidad de optar por una política alternativa en materia de regulación de drogas, empezando por la cannabis, precisamente por lo que ya han mencionado mis compañeros, las consecuencias negativas y tan adversas que ha tenido en nuestro país el hecho de que hemos peleado con tantísimo vigor una prohibición y una política de guerra contra las drogas que, más que solucionar el problema del tamaño, la violencia asociada o la criminalidad asociada a los mercados de drogas, lo único que ha hecho es exacerbarla. Ustedes seguramente conocen de México muchísimo más por las noticias de horror que vemos todos los días relacionadas con los homicidios, con la actividad criminal de los carteles y con la poca posibilidad del Estado realmente de entregar mejores soluciones tanto para las personas que necesitan acceso a sustancias controladas y medicinas, como para poder realmente traer a la luz un mercado de drogas que no solo no va a dejar de existir, sino que lo que se pretende ahora es intentar reducir los daños tanto a la salud como los daños económicos y sociales que genera la existencia de este mercado en condiciones de ilegalidad. La reforma de la política de drogas en México tampoco necesariamente es algo nuevo. Específicamente en materia de cannabis lleva gestionándose alrededor de 2 décadas, pero en los últimos 5 años los avances han sido sustanciales y particularmente rápidos. Y empiezo por darles un poquito de ese contexto. En 2012, mi organización, en conjunto con varios abogados y algunos otros expertos del país, empezamos un proceso de litigio estratégico ante la Suprema Corte de Justicia, sobre el cual cuestionamos la validez de la política de drogas y particularmente la prohibición administrativa del cannabis en relación con 2 derechos fundamentales: el derecho a la privacidad o al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a disponer de la propia salud.
Llevamos el primer caso que ganamos finalmente en noviembre del 2015 y a partir de ahí sumamos 5 casos más en el sistema judicial mexicano. Generar jurisprudencia ante la Suprema Corte de Justicia necesita el ganar 5 casos consecutivos con el mismo número de votos en el mismo sentido, y ese 5.º caso se ganó apenas a finales de octubre de 2018, y finalmente la jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de la prohibición del cannabis para uso personal adulto, sin comercialización, sin suministro, se logró el 22 de febrero de 2019, hace apenas un par de semanas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en este momento en México el Poder Ejecutivo, la Policía, las autoridades federales de salud están obligadas todavía a prohibir la cannabis para todos sus fines, salvo el medicinal y el científico, que fueron aprobados por una reforma legal en 2017, pero todos los jueces del país están obligados a atribuir permisos para uso personal a quien los solicite. Esa contradicción lo que necesita es resolverse por la vía legislativa, y lo que se está promoviendo en estos momentos es justamente una legislación que permita homologar los criterios ya establecidos por la Corte con la complementariedad de regular verdaderamente el mercado desde el origen de la sustancia hasta su uso final, no solo ya para fines médicos y científicos, que como dije eso se aprobó con una reforma legislativa desde 2017, sino también para los usos personales, un poco en respuesta a lo que estamos viendo como contexto en las Américas, en donde, ya lo mencionaban mis compañeros, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, en el Caribe, Jamaica, San Vincent, y sobre todo en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, cuentan ya con algún tipo de reforma para abordar el acceso al mercado de cannabis de manera legal. Específicamente a México hay mucha presión que se le pone por la parte interna, pero también por la parte externa, siendo socios estratégicos del NAFTA con Estados Unidos y Canadá, el hecho de explorar, digamos, políticas que puedan ser igualmente benéficas para México que lo que han demostrado hasta el momento ser para nuestros socios del norte en materia de cannabis. Entonces, ¿qué se plantea con la nueva legislación que se está a punto de discutir en el Congreso? Se plantea una propuesta relativamente similar a la uruguaya, es decir, tener distintas vías de acceso al cannabis, una de ellas siendo la siembra en casa o el autocultivo, una segunda siendo la producción en cooperativas sociales o clubes canábicos, que retoma también la experiencia de otras jurisdicciones como del País Vasco y Cataluña, y otras jurisdicciones también en algunos países europeos como Bélgica, y finalmente la venta al menudeo a través de un sistema de controles y de licencias que permita lograr que aquellas personas que no quieren ni cultivarlo ni formar parte de una cooperativa, de todos modos, logren algún tipo de acceso seguro a esta sustancia. Segundo, la regulación aplicaría para distintos fines y tendría distintos controles dependiendo del fin autorizado. El primero es el uso personal adulto, que tiene que ver con el mal llamado uso recreativo. El segundo